Buenos días muchachos, esta semana vamos a ver el tema de tolerancia inmunológica y autoinmunidad. Esto corresponde al capítulo 9 del ABAS y al 16 del CUI. Esta primera parte es muy importante para poder comprender el tema de autoinmunidad que vamos a desarrollar el próximo jueves. Hoy vamos a centrarnos en tolerancia y les pongo esta imagen de acá porque este es un proceso muy importante en el desarrollo de un feto en su madre. El feto va a ser una combinación de antígenos del padre y de la madre, en donde la madre no debe reaccionar contra estos antígenos que van a ser extraños. Tiene la mitad de extraño y la mitad conocido. Entonces se desencadenan muchos procesos de tolerancia para poder permitir el desarrollo del embrión. Este señor que vemos aquí, Paul Ehrlich, él estudió inmunología y se dio cuenta que el sistema inmune podía fallar y que además de reaccionar contra antígenos extraños, como lo hemos venido estudiando, podía atacar antígenos propios, llamándole a esto el término de horror autotóxicos. Es un horror, ¿verdad? Definitivamente, porque es donde no vamos a poder diferenciar que es algo propio y vamos a desencadenar una respuesta inmune contra ellos. Como vimos al inicio del curso, el sistema inmune normalmente tiene la capacidad de reaccionar contra una gran variedad de microbios, pero no contra antígenos propios. Esto es lo que conocemos como tolerancia inmunológica. O sea, los linfocitos son expuestos a antígenos y montan una respuesta inmune contra los antígenos extraños nada más, y hay una no respuesta contra los antígenos propios. En el CUI lo van a haber mencionado como autotolerancia, por aquello de si ven el término sepan que es lo mismo. Siempre se están generando linfocitos que son capaces de reconocer antígenos propios durante el proceso de maduración. Y eso es muy importante, no quiere decir que ya porque uno tiene linfocitos autorreactivos, primero que va a tener la enfermedad y segundo que hay algo malo en la generación de esas especificidades, sino que es algo propiamente del azar. Del otro lado de la balanza vamos a tener lo que es la autoinmunidad. En el caso de la autoinmunidad, aquí el sistema inmune llega a fallar y va y ataca las propias células o el mismo tejido del individuo, y esto es lo que conocemos como autoinmunidad, y las enfermedades que causa son enfermedades autoinmunes. Como lo pueden ver aquí, básicamente es una moneda de dos caras, ¿verdad? Tenemos el mismo proceso de inmunidad en donde en uno nos va a dar un proceso donde nos va a lograr defender de lo extraño, pero también esos mismos mecanismos pueden llegar a dar un papel en contra de nuestro mismo organismo. El proceso por el cual una célula presentadora de antígenos presenta antígenos a la célula T no va a distinguir si se trata de proteínas propias o ajenas. Los antígenos propios son comúnmente vistos por los linfocitos. Por lo tanto, debe existir mecanismos que previenen la respuesta inmunológica contra lo propio. Estos mecanismos son responsables de las características del sistema inmune que habíamos venido ya estudiando, ¿verdad? Como es una muy clásica, diferenciar lo propio de lo no propio. También el sistema inmune puede ser capaz de coexistir con microbios comensales que están en las barreras epiteliales de los huéspedes humanos, usualmente en un estado de simbiosis. El establecimiento de tolerancia es complicado y comprende tanto de la eliminación de células inmunitarias que pueden reaccionar contra antígenos propios como la inhibición activa de la respuesta inmunitaria contra proteínas propias. En realidad podemos encontrar aún células que reaccionen contra lo propio. El sistema inmune lo que hace es que se protege para evitar algún problema. En este proceso entra un papel muy importante. Las células T reguladoras, como su nombre lo dice, vienen a regular este proceso. Entonces veamos acá, ¿verdad? Les había mencionado que podemos tener la presentación de un montón de antígenos. Pueden ser antígenos propios, pueden ser antígenos extraños. Y va a haber una célula que lo reconoce, pero esa célula simplemente lo que está haciendo es reconociendo lo que ella conoce en sus receptores de células T. Ahora, de este reconocimiento pueden desencadenarse tres respuestas. La primera es que puede haber un linfocito que vaya a ser activado, ¿verdad? Reconoció este antígeno, se activó
y lo que va a llegar a hacer es proliferar y diferenciarse en células efectoras y de memoria, y entonces así tener una respuesta inmune productiva. ¿Qué quiere decir productiva? Que va a llegar a producir más células para que actúen sobre ese antígeno y puedan desencadenar una respuesta para resolver el problema. Los antígenos que causan este tipo de respuesta van a ser llamados inmunogénicos, ¿verdad? Están generando la respuesta inmune. Los linfocitos pueden ser funcionalmente inactivos o eliminados, resultando en un estado de tolerancia. Aquí se los pongo en gris porque esta célula no está muerta, simplemente está tolerando, está ahí en un estado de que no se va a involucrar con ese antígeno, pero no se va a morir tampoco. Y en otras situaciones, los linfocitos específicos de antígenos pueden no reaccionar de la misma forma, y esto es lo que se conoce como ignorancia. Simplemente siguen como por su lado sin darle respuesta a esto. En este caso, los linfocitos nada más van a ignorar la presencia del antígeno. En términos generales, podríamos poner que un microbio va a ser inmunogénico, ¿verdad? Porque va a dar la activación de los linfocitos, y los antígenos propios son tolerogénicos porque generan esta respuesta de tolerancia. ¿A qué se debe que se dé la activación o la tolerancia? No sabemos. Se sabe que esto va determinado principalmente por la naturaleza del antígeno y las señales adicionales presentes cuando el antígeno es presentado en el sistema inmune. Entonces, digamos, es una situación más compleja que decir, este antígeno me va a dar activación, este antígeno me da tolerancia. Realmente depende del contexto. Entonces, en tolerancia inmunológica, es importante por diversas razones. La primera es porque esto va a permitir que vayamos a tener una respuesta de tolerancia contra antígenos propios. Normalmente esto lo que induce siempre es tolerancia, y el fracaso de esta tolerancia propia es la causa subyacente de las enfermedades autoinmunes. Segundo, si se logra tener claro cómo inducir tolerancia en los linfocitos específicos para un antígeno en particular, podremos ser capaces de usar este conocimiento para prevenir y controlar reacciones inmunes no deseadas. Y entonces, imagínense el desarrollo de fármacos que se enfoquen en generar tolerancia, ¿verdad? Esto podría ser muy importante para el caso de las enfermedades autoinmunes. Algunas estrategias para inducir tolerancia se están probando actualmente para tratar alergias y enfermedades autoinmunes, y también otro punto importante, lo que es el rechazo a trasplantes de órganos. La tolerancia inmunológica a diferentes antígenos propios puede ser inducido cuando los linfocitos en desarrollo encuentran estos antígenos en los órganos linfoides centrales o generativos, o también cuando los linfocitos maduros encuentran los antígenos propios en los órganos linfoides secundarios. Los mecanismos que median para que se dé tolerancia periférica va a variar de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, si se da el encuentro de un linfocito maduro con un antígeno, y esto lleva a la estimulación de la respuesta inmune, pero la misma presentación de ese antígeno de otra manera, en forma, tiempo o espacio, puede llegar a causar un estado de tolerancia. Entonces es importante que el mismo antígeno o la misma sustancia química puede ser tanto inmunógeno como tolerógeno, dependiendo de cómo y dónde es presentado el sistema inmunitario. Y esto es muy importante en el caso del desarrollo de fármacos o en la presentación de ciertas vacunas. Por ejemplo, un antígeno presentado en células T sin coestimulación apropiada da lugar a una forma de tolerancia que se conoce como anergia, que ahorita lo vamos a ver, mientras que ese mismo antígeno lo presentamos con los coestimuladores, ahí va más bien a ser un potente inmunógeno. Igual sucede cuando algunos antígenos son introducidos por vía oral, van a desencadenar un cierto proceso. Entonces vean, por ejemplo, acá tenemos este antígeno que son estas esferas azules. Estas esferas azules se pueden presentar por vía oral al paciente,
o se pueden dar de manera subcutánea o intradérmica, y dependiendo de cuál es la vía, así podemos tener una respuesta de activación o una respuesta de tolerancia. La desactivación de la respuesta inmunitaria no da lugar a una supresión inmunitaria general, sino más bien es específica para el antígeno tolerogénico. En las personas adultas, casi todos los antígenos extraños desencadenan una respuesta inmunitaria que se dirige hacia la eliminación. En el caso de la vida fetal, como ya se los adelanté, dado que el sistema inmune está en un estado inmaduro, la exposición a antígenos suele dar a un estado de tolerancia. Otros factores que están involucrados en dar tolerancia o una respuesta de tolerancia es la dosis alta de antígeno, también la persistencia de ese antígeno a largo plazo en el huésped, la vía de introducción, si es vía oral o vía intravenosa, la falta de adyuvantes, una señal coestimuladora baja o la presentación de antígenos por APC inmaduras o no activadas. Hasta hace pocos años se eliminó el concepto de que un linfocito autorreactivo era eliminado durante su desarrollo en la médula ósea y el timo. Ahora se ha demostrado que efectivamente en personas sanas podemos encontrar linfocitos maduros, recirculantes y autorreactivos. Dado que la presencia de estos linfocitos autorreactivos en la periferia no predice ni da lugar de manera inevitable a reacciones autoinmunitarias, su actividad está controlada en individuos sanos por varios mecanismos que mantienen la tolerancia, como lo que les comenté antes. Tenemos anergia, muerte celular y activación de las células T reguladoras. Y esto es lo que vemos en esta imagen de acá. Aquí podemos encontrar el mecanismo de tolerancia central. Tenemos un precursor linfoide, tenemos las diferentes clonas aquí maduras, se da la exposición a antígenos propios durante el desarrollo. Esto va a dar a que se generen ciertas células, unas que va a dar la maduración de clonas no específicas para antígenos propios presentes en órganos linfoides primarios. Luego estas de acá, es la eliminación de linfocitos específicos para antígenos propios presentes en órganos generativos. Y después tenemos en este caso la maduración de clonas que suprimen el reconocimiento de antígenos propios. Y esto es lo que conocemos como células reguladoras. Por otro lado tenemos la tolerancia periférica. Entonces la tolerancia es, aquí vean que tenemos que el linfocito se une a un antígeno extraño y eso lo que da es lo que ustedes ya conocen, que es la activación de células efectoras contra el antígeno extraño. Pero si se une a un antígeno propio, los procesos son muy diferentes. Vamos a tener tolerancia periférica, donde se da la delesión, la anergia o la regulación de linfocitos que pueden reconocer antígenos propios en tejidos periféricos. La tolerancia inmunológica a diferentes antígenos propios puede ser inducida cuando los linfocitos en desarrollo encuentran estos antígenos en los órganos linfoides centrales, o también cuando los linfocitos ya maduros encuentran los antígenos propios en los órganos linfoides periféricos, y es así como tenemos estas dos categorías que vemos en esta otra imagen de lavas. En la tolerancia central, vean que aquí son los órganos linfoides generativos, timo y médula ósea. Vamos a tener los precursores, tenemos los linfocitos inmaduros que reconocen un antígeno propio, y esto lo que lleva es apoptosis, a lo que es también un cambio en receptores por medio de la adición del receptor y también el desarrollo de células T reguladoras. Esto solo para CD4 positivos. Entonces vean acá, esta célula va para acá. Aquí tenemos lo que es la tolerancia periférica en tejidos periféricos. Tenemos que hay un linfocito maduro, está reconociendo un antígeno propio. Y acá vamos a tener estas respuestas de aquí. Tenemos anergia, encontramos apoptosis o delesión y la supresión. Vean aquí la supresión, ¿quién la está haciendo? La célula T reguladora.
Entonces, como les dije, tenemos dos tipos de tolerancia. Esta es un área de la inmunología que no se conoce totalmente, por lo que aún tenemos muchas incógnitas al respecto. Pero bueno, en el caso de lo que es la tolerancia central, el principal mecanismo involucrado es la muerte celular de células T inmaduras y la generación de células T reguladoras, que eso es lo que vemos acá. Entonces vean aquí, tenemos la selección negativa o de elección, entonces es apoptosis. Y en este otro lado tenemos el desarrollo de células T reguladoras, que ¿qué es lo que van a hacer estas células? Irse a la periferia, como vimos en la imagen anterior. Muchos de los antígenos propios que están presentes solo en algunos tejidos periféricos se llaman antígenos restringidos a tejidos. Estos también se expresan en algunas células epiteliales del timo. Hay una proteína, que es este regulador autoinmune o AIRE, y este AIRE es responsable de la expresión tímica de estos antígenos tisulares periféricos, y lo que hace es eliminar T efectores autorreactivos y genera células T reguladoras. Este gen codifica para el factor de transcripción que está en el timo y en los ganglios linfáticos. Se han encontrado mutaciones en el gen AIRE y estos son es la causa del síndrome poliendocrino autoinmune. En este desorden, varios antígenos tisulares no son expresados en el timo por falta de la proteína AIRE funcional, y debido a esto, que no se expresa en el timo, las células T específicas para estos antígenos no son eliminados y entonces no se desarrollan como células reguladoras, no se da este mecanismo. Las células maduran en células T competentes que entran al sistema inmune periférico y son capaces de reaccionar negativamente contra los antígenos restringidos a tejidos que siempre se van a expresar. Entonces, estas células T específicas para antígenos salen del timo y lo encuentran en la periferia y atacan a los tejidos, causando la enfermedad. Los ataques autoinmunes son más comunes en órganos endocrinos. ¿Por qué sucede esto? No sabemos por qué, pero entonces sí se manifiesta en este tipo de patologías. En este síndrome, para el diagnóstico se debe cumplir por lo menos con dos componentes de la triada. La triada son candidiasis mucocutáneas, que eso lo vamos a ver en el próximo curso, hipoparatiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. Entonces, recuerde que les había dicho que también tenemos tolerancia periférica, ¿verdad? Que es la que hemos estado hablando. Esto se induce cuando las células T maduras reconocen antígenos propios, pero en los tejidos periféricos. En el primer caso, ante la respuesta de las células T a microbios o vacunas, se va a dar la activación de estas células como lo habíamos visto y entonces se generan células efectoras y de memoria. La tolerancia periférica es importante para prevenir la respuesta de las células T a antígenos propios que no están presentes en el timo y también pueden aportar mecanismos para prevenir la autoinmunidad en situaciones donde la tolerancia central a antígenos que no se expresan en el timo está incompleta. Aquí entonces vemos varios mecanismos de tolerancia periférica. Esta, la A, ¿verdad? Es el mecanismo normal donde tenemos a las células T respondiendo contra, como les mencionaba, las vacunas y los microbios y teniendo las células efectoras. Pero para mantener la tolerancia en caso de que se esté reconociendo otro tipo de antígenos, podemos tener un reconocimiento del antígeno sin la adecuada coestimulación, como lo vemos aquí, y eso lo que resulta es en anergia, en donde las células quedan funcionales, pero no son capaces de responder. Entonces aquí no va a haber respuesta. También se puede llevar a cabo la supresión, en donde se da el bloqueo de parte de las células T reguladoras. Este bloqueo, vean acá, que puede ser tanto para la célula presentadora de antígeno como para la célula T. O también el último mecanismo es el bloqueo de la delesión o la apoptosis. Entonces aquí tenemos lo mismo, tenemos la célula presentadora de antígeno presentando el antígeno
a la célula T y vean que aquí no tenemos señal, no tenemos el B7 uniéndose al CD28. ¿Qué sucede aquí? Apoptosis o muerte celular programada. Recuerden que los linfocitos T naive para empezar a responder ocupan al menos dos señales para inducir su proliferación y la diferenciación de las células efectoras y de memoria. Probablemente esto lo tienen bastante presente dado que hicimos la prueba corta ahorita. La primera señal va a ser siempre la del antígeno, ¿verdad? Que es esta que estamos viendo acá. MHC del antígeno y el TCR. Y la segunda señal es la señal coestimuladora, B7-CD28. Se cree que las células dendríticas en tejidos normales no infectados sin órganos linfoides periféricos están en un estado de descanso, en el que expresan poco o nada de estos coestimuladores, como el B7. Estas células dendríticas constantemente procesan y presentan antígenos propios que están presentes en los tejidos. Los linfocitos T con receptores para los antígenos propios son capaces de reconocer esos antígenos y entonces reciben señales de sus receptores de antígeno, o sea, la señal 1. Pero las células T no reciben la coestimulación fuerte porque no es acompañado de la respuesta inmune innata. Entonces, la presencia o ausencia de la coestimulación es uno de los principales factores que determinan si las células T son activadas o entran en este estado de tolerancia. El concepto de anergia se refiere a una no respuesta que es inducida cuando las células T reconocen antígenos propios y se mantiene en el tiempo. Los antígenos propios son presentados normalmente, pero con bajos niveles de coestimuladores. Se cree que el reconocimiento de los antígenos sin la coestimulación adecuada es la base de la inducción de anergia. Las células anérgicas pueden sobrevivir, pero no son capaces de responder al antígeno. Es como si quedaran catatónicas, están ahí, pero no están generando nada. Los dos mecanismos mejor definidos y responsables de la inducción de la anergia es la señalización anormal del complejo del TCR y la presencia de las señales inhibidoras desde los receptores diferentes al complejo del TCR. Entonces, en el primer caso que vemos aquí, las células T reconocieron el antígeno sin coestimulación. Ven acá, no tenemos coestimulación. El complejo TCR puede perder su capacidad de transmitir señales activadoras. En algunos casos esto se relaciona con la activación de enzimas como por ejemplo la ubiquitin ligasa, que lo que hacen es que modifican proteínas señalizadoras de manera que se pueden convertir en blancos para la destrucción intracelular por proteasas. Y luego tenemos el otro, que es el reconocimiento de los antígenos propios, en donde están las células T, también van a tener pueden usar receptores que son inhibidores, véanlo aquí, de la familia del CD28 como el CTLA4, el PD1, y las células, lo que resulta aquí es en que se mantienen anérgicas. Estas células pueden expresar altos niveles de los receptores inhibidores, los cuales inhiben la respuesta al reconocimiento del antígeno. Entonces vean que no importa cuál de estas dos vías fue, si fue el bloqueo de la señal o fue la utilización de receptores inhibidores, la respuesta final es la no respuesta o anergia. Entonces, ¿cómo es que se da la regulación de la respuesta de las células T por receptores inhibidores? La respuesta inmune es influenciada por el balance entre la participación de receptores activadores e inhibidores. Esto se puede presentar en linfocitos B, T y células NK. En las células T, el principal receptor activador es el complejo del TCR y el receptor coestimulador como CD28 y los inhibidores mejor descritos, como ya lo vimos, son el CTLA4 y el PD1. En este contexto, a estos receptores se les conoce como moléculas checkpoint.
debido a que su papel es clave en la regulación de la respuesta inmune, y van a ver que hay muchos medicamentos que se dirigen hacia estos dos componentes. La función y los mecanismos de acción son complementarios para estos dos. Entonces, veamos el CTLA4. Este se expresa de manera transitoria en los CD4 positivos activadas y de forma constitutiva en células T reguladoras. Eso es importante, ¿verdad? Porque así cumplen su función. Esta molécula funciona para suprimir la activación de las células que tienen la capacidad de responder. Entonces, CTLA4 lo que hace es que bloquea y remueve las células B7 de la superficie de las APC y entonces reducen la coestimulación de CD28. Y así entonces, ¿qué hacen? Que previenen la activación de células T. La escogencia entre CTLA4 o CD28 es determinado por la afinidad de estos receptores por B7 y el bajo nivel de expresión de B7. CTLA4 tiene una afinidad más alta por B7 que CD28. ¿Qué hace esto? Bueno, esto lo que permite es que se una más fuertemente a B7 y previene también que se dé la unión con CD28, que sería necesario para la activación. Esta competencia es muy importante porque cuando los niveles de B7 son bajos, como se esperaría normalmente, como por ejemplo en situaciones donde las APC están presentando antígenos propios y también antígenos tumorales, en este caso el receptor que va a participar va a ser CTLA4, pero cuando los niveles de B7 son altos, como en una infección, no todos los ligandos van a estar ocupados con CTLA4 porque hay altos niveles de B7, entonces algunos B7 pueden estar disponibles para unirse con el receptor activador de baja afinidad, que sería CD28, y esto es lo que causa la coestimulación de células T. Este proceso es importante, que sea más bien que ocupa más estímulo para activarse, ¿verdad? Para que entonces no estemos constantemente con una señal activadora. Y aquí, como les pone en el libro, CTLA4 bloquea y remueve a B7. Veanlo aquí, ¿verdad? Está uniéndose y lo está eliminando. ¿Para qué lo elimina? Para que CD28 no se una. Aquí vemos con un poquito más de detalle cómo sucede la inhibición con CTLA4. Como les dije, la inhibición de CTLA4 es uno de los mecanismos propuestos de cómo funcionan las células T reguladoras. En este proceso, en el cubo van a encontrar esta otra figura donde amplían este mecanismo. La unión de CTLA4 con CD80, CD86 o B7 causa la expresión disminuida de B7. Entonces, también, bueno, esto es que lo va a inhibir. Eso es lo que vemos. Tenemos tres procesos que van a ser inducidos por CTLA4. Uno es disminuir a B7. Otra es que va a llegar a actuar sobre la activación de la indolamina 2,3-dioxigenasa o IDO que vemos acá, que es la que convierte el triptofano en quinurenina. Este es importante porque da un microambiente inmunosupresor. Y el tercer paso es que actúa sobre la transcripción que lleva a la expresión disminuida de interleucina 6 y de TNF-alfa. Entonces vean cómo es que CTLA4 genera la inhibición de la respuesta inmune. Entonces ya vimos CTLA4, les mencioné que había otro coinhibidor que es el PD1. Aquí recuerden que estamos hablando de tolerancia. PD1 es expresado por células T CD4 positivas y CD8 positivas luego de la estimulación con el antígeno, ¿verdad? Para ir ya pues eliminando esa respuesta. Como ven aquí, la cola citoplasmática tiene motivos que son para la señalización inhibitora. Véanlo aquí. Con residuos de tirosina que se fosforilan cuando reconocen los ligandos PDL1 y PDL2. Veanlo acá, ¿verdad? Se une el PDL1 con el PD1, que es esto que estamos viendo acá, y lo que hacen es fosforilar.
Esa fosforilación lo que lleva es a una señal inhibidora. Debido a que la expresión de las células, del PD1 en las células T se incrementa con la activación crónica de las células T y la expresión de ligandos es incrementado por citoquinas que se producen durante la inflamación prolongada, esta vía es la más activa en situaciones de estimulación antigénica crónica o repetitiva. Esto puede suceder en respuesta a infecciones crónicas, en tumores, en antígenos propios. Cuando las células T expresan PD1 encuentran el ligando en células infectadas, tumorales o APCs. Entonces, ¿verdad? Aquí nada más vean, tenemos el receptor, tenemos las señales estimuladoras y las inhibidoras. Y cuando se une este inhibidor, vea que también actúa sobre lo que va a hacer el efecto de la CD28B71 y sobre la fosforilación del ITAM en el receptor de células T, y lo que lleva finalmente es a inhibir la activación de las células T debido a que inhibe las señales del complejo del TCR y del CD28. Entonces tenemos diferencias entre estas moléculas checkpoint. Primero es el sitio de acción. Vean que en la CTLA4 el sitio de acción son los órganos linfoides secundarios, mientras que el PD1 son los tejidos periféricos. El estado de respuesta que es inhibido aquí es en la inducción y en la PD1 en la fase de efectora. El tipo de célula que es inhibido en CTLA4 inhibe tanto CD4 como CD8. Puede ser un poco más que CD8, pero digamos es muy similar. En PD1 sí tenemos una diferencia en que es mucho mayor para CD8 positivas. La expresión celular la vamos a encontrar el CTLA4 en células T reguladoras y células T activadas, y el PD1 principalmente lo encontramos en células T activadas. Las principales señales inhibidas van a ser la inhibición del CD28, también la coestimulación al unirse al B7 con alta afinidad y remover el B7 de las APCs. Y en el caso de las PD1 va a ser la señalización de inhibición del CD28 y el TCR. También inhibe las quinasas dependientes de las señales que son activadas por la fosfatasa. Y el papel que tiene en las células T reguladoras en la supresión de la respuesta inmune, el CTLA4 está involucrada, pero vean que las PD1 o el PD1 no está involucrado en el papel que cumple las T reguladoras en la supresión de la respuesta inmune. El estudio de los receptores inhibidores en estos procesos de tolerancia ha sido importante para el tratamiento de pacientes con cáncer mediante el uso de anticuerpos que bloquean estos receptores. Esta es una de las últimas terapias que se han ido desarrollando en cuanto al tema de las inmunoterapias. Estas terapias van orientadas en fomentar la respuesta antitumoral y la regresión de los tumores en un importante porcentaje de pacientes. A este grupo de terapias se les conoce, como ya les he ido adelantando, el bloqueo de checkpoints. Pero algo importante aquí es que pacientes tratados con este tipo de terapias desarrollan reacciones autoinmunes, porque estamos involucrándonos con los procesos de tolerancia. Y esto es muy consistente con la idea de que estos receptores inhibidores están constantemente funcionando para mantener a las células T autorreactivas bajo control. Entonces vean aquí, ¿verdad? Lo que estaríamos desencadenando al agregar terapias que sean enfocadas en las PD1 es en la desactivación. Entonces esto es importante porque es una de las razones de por qué se utilizan para mediar este tipo de procesos oncológicos. Veamos aquí también los timocitos en el timo, la supresión que van a generar las células T reguladoras.
Durante el desarrollo, las células T en el timo, los timocitos con alta afinidad, que son estos que vemos aquí, contra antígenos propios van a pasar por un proceso de apoptosis. En la izquierda tenemos el caso de aquellos timocitos con una afinidad baja por el antígeno propio, que estos son seleccionados de manera positiva y liberados a la circulación como células T, ¿verdad? Porque la afinidad es baja contra antígeno propio, entonces no funciona. Por otro lado, tenemos los timocitos con afinidad intermedia por antígenos propios, que estos, en contrario a las otras que vimos, estos se van a generar o se van a desarrollar como células T reguladoras naturales, por eso es la N, que son liberados hacia la periferia y sirven para mantener en raya a lo que son las células T. Entonces vean, células naturales T reguladoras suprimen las reacciones a antígenos propios, porque recuerden que sí lograba reconocer antígenos propios. Las células T reguladoras generadas a partir de timocitos durante la selección negativa en el timo pueden inhibir células T autorreactivas en la periferia, y estas células T reguladoras expresan igual el CD4, pues son células T, CD4 positivas, y también el CD25 en altos niveles, que si ustedes se acuerdan bien, el CD25 era el receptor de las interleucinas 2, de la interleucina 2. La sobrevida y funcionamiento de las células T reguladoras va a depender de esa interleucina 2. Entonces es importante que esta es producida por células que son activadas por antígeno y que también estimulaban la proliferación de estas células. También tenemos el factor transformante de crecimiento beta, que tiene un papel en la generación de células T reguladoras, probablemente porque van a estimular a FOXP3. Aquí tenemos una imagen de lavas que habla de las células T reguladoras y la función que cumplen en la supresión, inmunosupresión. Entonces, las células T reguladoras, que las vemos aquí, que vean que el reconocimiento de antígenos propios en el timo lleva a la generación de células T reguladoras. Entonces, vamos a tener aquí en el ganglio linfático el reconocimiento de un antígeno, y acá entonces tenemos estas celulitas de aquí. Entonces, las células T reguladoras van a ser importantes en la inhibición de la respuesta de células T. También van a ser importantes, van aquí en las células efectoras, y también en la inhibición de otras células, como las células NK y las células B. Entonces, las células T reguladoras, que si ven aquí están expresando el FOXP3, pueden inhibir la respuesta de las células T y otras células por medio de la expresión de interleucina 10, que va a ser una interleucina importante para esta regulación. Las células regulatorias van a expresar el CTLA4, que puede bloquear o remover moléculas B7 en las APC, y así estas células no dan la señal coestimuladora, y eso es lo que lleva a la no activación de las células T. Otro punto que les adelanté es que las células T reguladoras tienen una alta expresión de lo que es la interleucina 2, y entonces se une y consume la interleucina 2, y eso en qué va a afectar, en que no va a dejar que las células T crezcan. Hay mucho interés en estas células T reguladoras porque pueden ser que en algunas enfermedades autoinmunes su función sea defectuosa y que entonces se pueda utilizar con fines terapéuticos, restablecer las células T reguladoras y de esta manera la tolerancia, y entonces pensando con mucha fe podríamos llegar y dar esto como una terapia para enfermedades autoinmunes. Tenemos otro proceso importante que es la supresión mediada por células T reguladoras. Prestemos atención a esta imagen y vean aquí en rojo vamos a tener un péptido, en verde tenemos otro péptido que le vamos a llamar B, a este le vamos a llamar A, aquí lo pueden ver. Entonces vean que la célula presentadora de antígenos, porque a veces uno tiende a pensar en mecanismos como unidimensionales, realmente no es así, ¿verdad? Es un proceso bastante dinámico y multipéptido, digámoslo así. Entonces esa misma célula presentadora de antígenos está presentando diversos antígenos en ese momento. En este caso está presentando tanto el péptido A como el péptido B.
y cada uno de estos se está uniendo a una determinada célula T que tiene la afinidad para ese péptido en particular. Entonces vean aquí, esta es una célula T efectora específica para A y esta es una célula T efectora específica para B. Lo importante aquí es que las señales inhibidoras dirigidas a una célula puede transmitirse a ambas y eso es lo que causa es una diseminación de la supresión inmunitaria para incluir otros antígenos. Entonces vean acá, ¿verdad? Aquí se está dando esta señal inhibidora. Vean que está la célula T reguladora que se viene a unir a esta célula presentadora de antígeno. Y esa señal inhibidora va a afectar tanto a esta célula del péptido A como a la célula del péptido B. Entonces por eso es que se llama esa diseminación de la señal. Y entonces el término aquí correcto es la supresión enlazada mediada por células T reguladoras. Un mecanismo importante que se lleva a cabo para mantener tolerancia, y ya lo hemos mencionado, es la apoptosis o la muerte celular programada. La respuesta normal que se da cuando se da el reconocimiento de un antígeno es pues la estimulación de esa célula, pero en un momento ya va a llegar un punto en que se tiene que dar una respuesta a las células activadas, y aquí lo que estamos viendo es que más bien se da la inhibición de la apoptosis. Entonces ven aquí proteínas apoptóticas dentro de la mitocondria y se está dando la inhibición. Hay una estimulación de la proliferación por interleucina 2. Entonces el efecto normal en la respuesta normal va a ser la supervivencia de células T, la proliferación y la diferenciación. Pero por otro lado podemos encontrar la muerte celular causada por la deficiencia de señales de sobrevida. Entonces aquí tenemos lo mismo, la célula APC con su péptido presentándose la célula T, y aquí más bien lo que se va a estimular es la inducción de la apoptosis. Entonces aquí tenemos la liberación de proteínas apoptóticas de la mitocondria, y eso lo que causa es que el resultado final sea de apoptosis. Y esto se dio porque se presentó el reconocimiento de antígenos propios, que lo que lleva es a la eliminación o delesión de estos linfocitos. Por otro lado, también tenemos que se puede llegar al compromiso de receptores de muerte. Ustedes ven aquí, tenemos a la célula presentadora de antígenos, tenemos al linfocito T y está la expresión de ligandos de muerte celular. Y esos ligandos de muerte celular lo que llevan finalmente es a la apoptosis. Entonces, cuando reconocen antígenos propios y eso llevan a la coexpresión de receptores de muerte y sus ligandos, que los más comunes son el Fas ligando y el Fas, esa interacción con el receptor genera señales por el receptor de muerte que lo que culminan es en la activación de las caspasas, y esto entonces al finalizar lo que produce es apoptosis. Entonces, ¿qué hace que se dé tolerancia o activación? Eso depende de mucho de las características que tienen los antígenos, y eso es lo que hace es que se le dé la no respuesta o la respuesta de la célula T. Entonces acá vamos a tener que las características del antígeno van a determinar si se da tolerancia o activación. Entonces en la primera celda tenemos la tolerancia a antígenos propios, y en el otro tenemos antígenos foráneos que son inmunogénicos. Entonces el primer punto es la ubicación de ese antígeno. Entonces si son para tolerancia se van a presentar en órganos generativos, lo que lleva a la selección negativa y a los mecanismos de tolerancia central. Para los antígenos extraños o foráneos, estos los vamos a encontrar en la sangre o tejidos periféricos, que permite que puedan ser concentrados en los órganos linfoides. El segundo punto es la coestimulación que lo acompaña. Para los tolerogénicos hay una deficiencia de coestimulación que lleva a un estado de anergia o de apoptosis, y esto lo que hace es que se desarrollen células
T reguladoras o sensibilidad o supresión por parte de las células T reguladoras. En el caso de los antígenos inmunogénicos, aquí va a haber expresión de coestimuladores, principalmente se ve en microbios y promueve la supervivencia de linfocitos y la activación. Por último está la duración de la exposición. En el caso de los telerogénicos, estos persisten por toda la vida y esa unión con el TCR es por un lapso mayor y esto puede inducir anergia o apoptosis. En el caso de los inmunogénicos es más bien una exposición corta y eso se ve en que se obtiene una respuesta inmune efectiva. Un tema que se ha estado investigando mucho en los últimos años y ahora con el COVID ha también resurgido es la relación de la vitamina D con el sistema inmune y también con la tolerancia. La vitamina D, también llamada calciferol, es una vitamina liposoluble que la vamos a encontrar en alimentos como los pescados grasos, salmón, semillas y su mayor absorción se da por medio de la exposición a la luz solar. En los últimos años se ha encontrado que la vitamina D tiene otras funciones más que el metabolismo del calcio. Las células dendríticas son blancos importantes de la vitamina D. Como vimos, las APC son importantes en mantener la tolerancia periférica al prevenir células T autorreactivas que causan daño autoinmune al inducir anergia ante antígenos propios. La vitamina D puede suprimir la maduración de las células T dendríticas y entonces de esta manera hacerlas tolerogénicas. Entonces imagínense, en este caso estaríamos hablando de deficiencias de vitamina D que van a estar asociados con procesos autoinmunes debido a que no se da ese proceso de tolerogénesis. Lo que han visto entonces es que esta deficiencia va a tener un efecto en la maduración y el funcionamiento de la tolerancia y esto ha llevado al desarrollo de enfermedades autoinmunes o inclusive mayor severidad en las enfermedades, que ahora lo mencionaron mucho, me imagino que ustedes han leído un poco al respecto, han hablado mucho en el COVID y pacientes con deficiencia de vitamina D tienen en algunos casos un peor pronóstico. Es importante porque tanto las células T como las B expresan receptor para vitamina D y son blancos importantes en la reducción de la inmunidad por vitamina D. Y vean aquí la respuesta antimicrobiana. Está asociada con quimiotaxis, fagocitosis y las especies reactivas del oxígeno. Entonces hasta aquí quedaríamos, muchachos, espero que haya quedado claro. De igual manera está mi correo para consultas y también les dejo el link de Slack y el Calendly por si quieren agendar una hora de consulta. Muchas gracias y espero que pasen una linda semana.